El día de ayer en Chile, a un año de las protestas, y hubo quema de iglesias y también importantísimos daños materiales, también saqueos a comercios. Gaby. Exactamente, sí, se produjeron a raíz de, bueno, había manifestaciones por que se cumplía el primer año de la revuelta que empezó el año pasado. Recordemos, ¿no?, que recorrió todo el mundo, que terminó con un saldo de casi 30 fallecidos y demás, y que obligó a el gobierno de Sebastián Piñera a analizar y de hecho convocar a un plebiscito para la reforma constitucional, que era la demanda de fondo que había detrás de todo esto. Lo que se vivió ayer al principio fueron miles de personas que manifestaron pacíficamente, sobre todo en los alrededores de la Plaza Italia, que es el lugar de concentración clásico allí en Santiago, y después, cuando fue avanzando la tarde, empezaron estos incidentes de grupos que se enfrentaron con la policía. Llamó la atención un dato, que al principio de la marcha y cuando empiezan los primeros incidentes no había presencia de carabineros en la zona. Como que hubo una decisión de parte del gobierno de Sebastián Piñera de evitar el choque, ¿no? Venían los ánimos muy caldeados por el episodio de este carabinero que arrojó por un puente a un joven hace unos días nomás. Y bueno, y ahí aparecieron grupos extremistas que lanzaron todo tipo de proyectiles contra las fuerzas policiales. Pero aparte, en el medio hubo peleas de barras bravas del Colo-Colo con la U de Chile. Y ahí lo que vemos es cuando prenden fuego una iglesia que ya había sido atacada anteriormente y que es una iglesia que pertenece a los carabineros, ¿no? O sea, donde se celebran muchas cuestiones religiosas de los carabineros, la prendieron fuego y después derribaron la torre, ¿no? Y hubo otra segunda iglesia que también fue incendiada allí en Santiago y lo que obviamente generó muchísima indignación, muchísimos políticos que salieron a contestarle a quienes vandalizaron toda esta situación. Pero fíjense, la imagen es impresionante, esta capilla, y lo que hay que decir es que el saldo de ayer fueron en total 520 detenidos, un número bastante elevado de detenidos. Dicen las autoridades que resultaron heridos por lo menos 20 carabineros. Bueno, ahí están los delincuentes. Los saqueos. Los saqueos también, ¿no? Porque hubo de todo, hubo desde esto que veíamos, la vandalización de iglesias y demás, hasta, bueno, saqueos, porque los comercios que estaban cerca del lugar donde se produjeron los incidentes fueron atacados y saqueados también, ¿no? Nada que ver con la demanda de fondo, que era un cambio en el sistema político chileno que viene siendo demandado por vastos sectores de la sociedad. Recordemos que el próximo domingo es el plebiscito, donde se define por sí o por no si los chilenos quieren una reforma constitucional que cambie la constitución que está vigente, que es la constitución de Pinochet, la que rige desde el año 1980, una cosa increíble. ¿Qué dicen las encuestas al día de hoy? En principio va a haber un sí. El tema donde está un poco la discusión es cómo va a estar integrada esa Asamblea Legislativa, porque va a haber dos opciones. La gente va a poder decir que sean solo todos nuevos constituyentes o que pueda ser una forma mixta, mitad nuevos constituyentes y mitad actuales legisladores, ¿no? Ahora, hay una trampita en todo esto, que puede derivar en que, aún ganando el sí al cambio de la Constitución, siga vigente la Constitución de Chile. ¿Por qué? Porque si cuando se plantea la Asamblea Legislativa no se llega a una aprobación de 2/3 de los legisladores o de los constituyentes, queda anulada la nueva Constitución y sigue vigente la anterior. Así que, bueno, un dato para tener en cuenta. Gracias, Gaby. El minuto que tenemos. Vamos a hablar sobre